Les queremos dar la bienvenida a una nueva edición de Gobierno Informa y contarles que hoy día tenemos un tema muy interesante para poder informar a la comunidad junto a la ministra Camila Vallejo, nuestra ministra vocera, Antonia Orellana, nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género y el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Este tema es la reciente aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas y que se demoró en salir de nuestro Congreso Nacional cerca de 6 años, ¿no? Que fue parte de un amplio debate que ha tenido incorporaciones sustantivas a través de una indicación que hizo nuestro presidente Gabriel Boric hace algunos meses atrás y que nos ha permitido confluir en un espacio en el cual hemos encontrado un buen acuerdo en un amplio sector del Parlamento a fin de poder avanzar en esta reducción de jornada laboral que es tan anhelada para la vida de las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que contempla este proyecto de ley? En primer lugar, quisiéramos señalarle a las personas, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que se trata de una iniciativa legal que lo que hace es modificar el Código del Trabajo. Por tanto, las personas que tienen un contrato de trabajo adscrito a las normas legales del Código del Trabajo son aquellas que se ven beneficiadas por esta modificación de jornada y que alcanza a cerca de 4.700.000 personas en nuestro país, así como también el impacto positivo que esto produce en sus familias, en sus hogares y en los niños y niñas de Chile. Los trabajadores del Código del Trabajo, entonces, son parte de la reducción de la jornada laboral, pero queremos también reiterar, como lo ha dicho el presidente de la República, que con los trabajadores del sector público, con la salud, la educación, los municipios y el nivel central de los ministerios también vamos a avanzar porque estamos en la negociación del sector público con el gobierno a través de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, viendo precisamente la incorporación de otro proyecto de ley que nos permita avanzar en la reducción de la jornada para ellos y ellas. ¿Qué jornadas son las que se reducen? Como señalé entonces, las del Código del Trabajo, cerca de 4.700.000 personas, y en el Código del Trabajo hay 3 tipos de jornada. La ordinaria, que es la que se cumple usualmente de lunes a viernes o de lunes a sábado, que las personas, ¿cierto?, salen en la mañana de sus casas y vuelven en la tarde. En segundo lugar, las jornadas especiales, que son aquellas que están especialmente reguladas en el Código. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades económicas que están reguladas en particular. Por ejemplo, ahí están las trabajadoras de casa particular, la gente embarcada, los tripulantes de aviones, el transporte de carga y de pasajeros, el trabajo agrícola. Y hay un tercer grupo de jornadas de trabajo, que son las jornadas excepcionales y que son aquellas que, si bien no están reguladas en la ley con esta precisión que sí están las especiales, se califican por parte de la Dirección de Trabajo como jornadas excepcionales porque son generalmente las relativas a turnos. Y en ese sentido, aquí están, por ejemplo, la minería, los trabajadores que operan bajo sistema de turnos en los guardias. Ahora, ¿qué es lo que establece el proyecto de ley? Todos los trabajadores disminuyen jornada. Todos. Los que tienen jornada semanal de 45 a 40 y los que tienen algún otro sistema excepcional también con algunas reglas que se suman. En vez de, por ejemplo, reducir 1 hora al día, reducen a través de varios días de vacaciones adicionales. Esto, en definitiva, además se complementa con la posibilidad de tomar jornada 4x3, que quiere decir 4 días de trabajo, 3 días de descanso, para lo cual se deben cumplir 2 requisitos. Los empleadores se deben adelantar a la reducción de jornada a 40 horas y, en segundo lugar, debe además tratarse de un mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Con estos elementos, entonces, vamos a dar el pase a la ministra Vallejo para que pueda continuar con esta temática. ¿Aló? Bien, es importante destacar que tras la aprobación de este proyecto de reducción de jornada laboral, hay un largo debate en nuestra historia, ¿no? Recordar que, de hecho, el inicio del 1 de mayo, la conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, tiene que ver con el debate del sindicalismo y de los trabajadores y trabajadoras para poder discutir sobre jornada, sobre dignidad laboral, sobre límites de jornada y también sobre reducciones de los límites de jornada, ¿no? También en 1935 el convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo llamó a los países, a los Estados miembros para poder avanzar en igualdad de derechos, el tener un avance progresivo en la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
El proyecto además fue presentado acá en Chile en marzo del 2017 y tuvo un trámite, como decía la ministra Jara, de alrededor de 6 años. Un debate intenso, pero que fue promovido principalmente por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La Organización Internacional del Trabajo también logró acompañar, a propósito del convenio 47 de la OIT, este proceso de diálogo, ¿ya? Y es importante destacar esto porque las leyes no surgen de la nada, no surgen de generación espontánea, sino que responden no solo a demandas sociales, responden también a recomendaciones de carácter internacional, responden también a recomendaciones muchas veces de los expertos. Cuando apuntamos a calidad de vida, también hablamos de la situación de salud mental de nuestros trabajadores y trabajadoras, del estrés que viven, de las demandas, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, de cómo nos hacemos cargo también de la infancia en nuestro país, etcétera. Y además porque cuando asumimos como gobierno se inició otro proceso de diálogo adicional, ¿no?, que lideró el Ministerio del Trabajo en todas las regiones a través de las mesas técnicas. En el Congreso logró aprobarse también fruto de un diálogo social y político que permitió que el proyecto no fuera un proyecto simplemente testimonial, sino que lograra legislarse, indicarse con propuestas y luego aprobarse. El proyecto de ley además tuvo discusiones de admisibilidad, de Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones respaldaron la constitucionalidad incluso de la iniciativa. Y termino con esto. Es muy importante que podamos lograr entender la historia de los proyectos de ley, ¿ah? Y por qué el proyecto de ley contiene los artículos que contiene, ¿no? Y cuando leemos los artículos, entonces podemos, al mismo tiempo que revisamos la historia, comprender que esto no surge simplemente de un escritorio, sino que son fruto de un debate y un diálogo político y social que tiene el peso de la historia. Y por lo tanto, los avances que son en materia de derechos, como creemos que este proyecto lo es, tienen que ser conocidos, tienen que ser parte del debate de nuestras casas para poder, si nos parece bien, ¿no?, defenderlos y mantenerlos como principios y derechos consagrados. Ministra Orellana. Gracias, ministra Vallejo. Bueno, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género apoyamos al Ministerio del Trabajo con medidas que buscan mejorar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Las 40 horas son una gran noticia para todos y todas, pero en especial para todas, porque en promedio nosotras trabajamos unas 3 horas más, aun cuando no haya hijos de por medio. Y por lo tanto esto nos permite tener más horas de descanso. Pero además esto es una gran noticia para todos quienes son cuidadores y cuidadoras de menores de 12 años. ¿Por qué? Porque dentro del amplio acuerdo que concitó el proyecto se incluyeron bandas horarias de ingreso o de salida. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras que cuiden a un menor de 12 años, y eso incluye no solamente a padres y madres, sino cualquiera que tenga el cuidado, van a poder aplazar su ingreso o adelantar su salida del horario de trabajo por hasta 2 horas, lo que sin duda va a permitir cumplir mejor y más tranquilos las tareas de cuidado que son tan fundamentales para nosotras. Y además queremos destacar que, a diferencia de otras reformas laborales donde siempre las trabajadoras de casa particular quedaban a la colita, siempre quedaban al debe, aquí hemos incorporado a las trabajadoras de casa particular, que son uno de los principales empleos en los que se desempeñan las mujeres desde el principio y con una ampliación de derechos muy importante. Le vamos a dar la palabra entonces ahora al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Bien, en primer lugar, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y particularmente desde la subsecretaría nos tocó liderar procesos de diálogo social a lo largo de todo Chile. Desde Arica a Punta Arenas nos reunimos con más de 200 organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, pymes y también, por supuesto, grandes empleadores, lo cual fue permitiendo construir los principios que orientaron las indicaciones que presentó el Ejecutivo y que fortalecieron la moción original, que son principios de responsabilidad económica, principios de gradualidad y también de corresponsabilidad social. En ese contexto pudimos establecer distintas medidas específicas que van a permitir
que efectivamente la reducción de jornada se haga efectiva. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que tienen sistemas de turnos, como ocurre en la minería, en el sector de las clínicas privadas o los conserjes de los edificios, que en vez de ver reducida su jornada diaria, dado el sistema de turnos que tienen y muchas veces se encuentran fuera de sus hogares, es que van a poder acumular días de descanso al año que les van a permitir tener descanso efectivo con sus familias, en sus hogares, y así poder respetar el espíritu de esta reforma. En segundo lugar, ya se señalaba, las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que tienen una jornada, simplemente un tiempo máximo de descanso, pero no tienen jornada laboral y que no pueden ejercer el descanso en los hogares. En ese sentido, les entregamos 2 días de descanso adicional que van a poder acumular por un trimestre, es decir, poder tener hasta 6 días de descanso al año que les va a permitir, al trimestre, que les va a permitir, por ejemplo, ir a las regiones donde viven o bien a otros países desde donde vienen de origen. Y esto además se trabajó con las federaciones de trabajadoras de casa particular. Tercero, también pudimos acotar el artículo 22, inciso segundo. Hay que recordar que la jornada laboral es un derecho y, por lo tanto, tener exclusión de jornada es más bien una excepción. El antiguo artículo 22 permitía que muchas categorías laborales entraran y eso muchas veces generaba abusos y un sobreuso de este artículo. Es lo que hicimos en este proyecto. Primero, acotamos solamente a gerentes y a personas que tienen responsabilidad inmediata y eliminamos el resto de las categorías, salvo que no tengan dirección superior inmediata y por características específicas del cargo. Esto va a significar que muchos de los trabajos que hoy día tienen artículo 22 tengan que pasar a tener una jornada laboral y en caso de dudas siempre van a poder consultar a la dirección del trabajo y esta va a sancionar si corresponde o no esta modalidad de contrato. Finalmente, aportamos con una serie de medidas que van a acompañar a las pymes. Y esto es muy importante de señalar, no vamos a dejar ni a las pymes ni a los sindicatos solos en este proceso. Vamos a tener unas mesas de acompañamiento en todas las regiones del país y a partir de las cuales vamos a acompañar la reducción de jornada, garantizando por un lado el cumplimiento de la reducción de jornada y que no se vulneren los derechos laborales. Para esto vamos a contar tanto con las capacitaciones del Servicio Nacional de Capacitación de SENSE, así como también del papel que va a jugar la Dirección del Trabajo y su fiscalización. Muchas gracias. Ahora queremos abrir un espacio de preguntas, si le parece bien a la prensa. Sí, ministra Jara, María Luisa Cisternas de Radio Universidad de Chile. Quería preguntarle, ministra, ¿cómo ve que diversos sindicatos suscribieran una declaración criticando las medidas de flexibilidad contenidas en la nueva ley de 40 horas, asegurando en ello que esta ley afecta a los derechos de los trabajadores y también manifestaban que esto no estaba contemplado en el proyecto original ni tampoco en el programa de gobierno? Y en esto también considerar la crítica postura que manifestaron entonces la diputada Vallejo y también la diputada Carol Cariola a incluir en esta ley medidas de flexibilidad y de gradualidad. Sí, este es un proyecto de ley que tiene un claro objetivo y que es mejorar la calidad de vida de las personas. Pueden haber aspectos que a algunos actores no les parezcan a bien. De hecho, han habido, yo diría, por ejemplo, la oposición del Partido Republicano al proyecto de ley, aun cuando tiene una clara intención de ser un proyecto pro familia, y este partido de ultraderecha sí también se declara, pero siempre hay opiniones diversas. Lo relevante es que nadie puede desmentir que tener una jornada laboral de 40 horas es algo que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y apoyar también a nuestras familias. ¿Pregunta? ¿Qué tal? Para la ministra vocera, bueno, preguntarle en el marco de la agenda de seguridad, la oposición anunció que va a votar en contra del proyecto de reglas de uso de la fuerza, en medio también de algunas críticas de alcalde, que el hecho de quedar fuera del plan Calle Sin Violencia a priori, ¿no? Espera que todavía se entregue todo el detalle. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno para sacar adelante la agenda de seguridad en medio de esta coyuntura también? ¿Y cuál va a ser las prioridades legislativas que va a dar el gobierno para poder sacar esto adelante en el Congreso? Bueno, tal como ha sucedido con otros proyectos de ley, de hecho, a propósito de las 40 horas que en su momento tuvo la oposición, de la actual oposición, entonces oficialismo, en su mayoría hoy día, a través del diálogo, la conversación, se logró aprobar ese proyecto, ¿no? Nosotros vamos a insistir como gobierno en el diálogo. Este es un proyecto que recién fue presentado y lo que corresponde a nuestro juicio en una democracia que tiene 3 poderes y uno de ellos el poder legislativo, donde se parlamenta, es justamente promover ese parlamento, ¿no? Esa conversación, ese diálogo en el Congreso para poder avanzar en algo que además fue
solicitado por los mismos parlamentarios, ¿no? En su momento, en el marco de la discusión del proyecto de infraestructura crítica, donde a través de un protocolo de acuerdo se estableció que se iba a legislar sobre las reglas de uso de la fuerza. Reglas de uso de la fuerza que, ojo, ya existen en sus principios, pero que no tienen rango legal. Y la discusión sobre el rango legal es importante, y es importante tanto para las policías como para las Fuerzas Armadas que han estado desempeñando tareas de orden y seguridad a propósito de los estados de excepción o el despliegue en la zona norte, en las fronteras, para el resguardo de la frontera. Reglas claras del uso de la fuerza les permiten tener a las policías y a las Fuerzas Armadas un respaldo también de Estado institucional en el proceder respecto al uso de sus armas, ¿no? Y que existan principios claros y entendibles en la legislación sobre proporcionalidad, racionalidad, ¿cierto? Legalidad, etcétera, etcétera. Son principios que establece esta propuesta y que obviamente van a ser discutidos en un congreso, van a ser con posterioridad de las audiencias, además votados. Entonces es muy pronto para negarse a legislar sobre una materia que además fue parte de un compromiso transversal y parte de una solicitud permanente de las propias fuerzas que requieren un respaldo institucional mayor en el uso de la fuerza y reglas claras. Sí, para... Disculpe, y respecto las comunas, perdón. A las comunas, sí. Ya, muchas gracias, sí. Respecto a las comunas, bueno, lo hemos dicho, aquí hay principios, hay criterios para designar o establecer cuáles son estas 30 comunas, ¿no? Los criterios tienen que ver con presencia y tráfico de armas, tiene que ver con la presencia de bandas criminales, crimen organizado, narcotráfico, tiene que ver además con una situación que aqueja a las comunidades, que es la impunidad penal, es decir, casos que no han sido esclarecidos, sobre todo respecto a delitos violentos como homicidio, y en última instancia también deterioro de los barrios, o sea, barrios deteriorados. Esos son los criterios para establecer las 30 comunas que concentran el 30% de la población, concentran el 50% de los delitos violentos y estaría partiendo en la comuna de Santiago, luego se extendería durante el mes de mayo hacia otras comunas. El gobierno no ha dado una información oficial aún sobre el resto de las comunas, no hay una información oficial y cuando esté oficializado va a ser el mismo ministerio, la misma autoridad correspondiente la que va a oficializarlo. Esto no es llegar y hacer una competencia entre comunas, hay criterios objetivos que tienen que ser transparentados porque evidentemente y entendemos que los alcaldes, alcaldesas o las mismas comunidades quieren siempre mayor reforzamiento de la policía o del Estado, la presencia del Estado en los barrios. Pero esto tiene que hacerse con criterios objetivos porque concentra mucha articulación, organización de distintos poderes en determinadas comunas, ¿no? Y porque la dotación es la que tenemos, ¿no? Y hay que ocupar esa dotación de manera inteligente. Lo último, no por esto dejamos de lado otras comunas, y en esto ha sido muy clara la ministra del Interior también. No es el único plan que tenemos desplegado en las comunas de nuestro país respecto a seguridad, no va a ser el único plan que tendremos desplegado en las comunas de nuestro país para enfrentar la seguridad. La situación de seguridad es muy distinta respecto a una comuna rural versus una comuna urbana. Entonces, lo que quiero señalar es que el gobierno va siempre a estar trabajando en fortalecer la presencia del Estado en todas las comunas de nuestro país para garantizar mayor seguridad, mayor recuperación de los espacios públicos, solo que este plan, el de Calles sin Violencia, requiere una articulación mayor y una focalización mayor, dado que genera, o más bien está su objetivo es enfrentar las situaciones de los delitos más violentos que están presentes en nuestro país. Y además no es bueno estar alertando a quienes queremos combatir, que es la delincuencia, sobre cuáles son las comunas a intervenir con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Sí, pregunta también para la ministra Vallejo. Safka Parragués de Radio ADN por acá. Se publicó en el Diario Oficial la actualización sobre el decreto que regula las tarifas eléctricas. ¿Qué sectores entonces de la población van a ser los más afectados por el alza en las cuentas? ¿Cree que esto puede desincentivar el uso de energía eléctrica en los meses de invierno? Esa es la pregunta. Sí, efectivamente esto tiene que ver, y gracias por la pregunta, y que lo hacía, perdón, ADN. Sí. El decreto publicado inicia la implementación de la ley 21.472, lo señalaba el Ministerio de Energía hace una hora atrás, ¿no? El objetivo de esta ley era contener el alza de las tarifas de luz.
eléctrica. Esto fue parte de una discusión en su momento en el Congreso Nacional para justamente contener el alza del costo de la vida y evitar un alza de un 40%. Entonces el 90% además de la población no se va a ver afectado por esta contención, o sea, por el alza. Van a verse beneficiados sí por la contención del alza de los clientes regulados. Tenemos entonces un 90% de los clientes residenciales que no van a ver un aumento de sus cuentas en electricidad superior al IPC acumulado en los últimos meses. El 10% restante sí, estamos hablando de grandes consumidores de luz, de energía. En general, no los consumidores, los hogares que consumen, ¿cierto?, luz eléctrica, la mayor cantidad de la población no va a verse afectado por esta alza, más bien por la contención se van a ver beneficiados. Buenos días. Esta pregunta sería para el subsecretario. Hemos conocido públicamente casos de maltrato y acoso laboral en diferentes reparticiones públicas, no solo en Santiago, sino también en regiones. Específicamente en Arica, la Contraloría intervino a la delegación presidencial por un caso de maltrato y hostigamiento que lleva 9 meses sin resolver y donde está involucrado directamente la autoridad actual. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social siempre nos ocupa y nos preocupa cualquier vulneración de derechos laborales que se produzcan tanto en el sector público como privado. De hecho, es por esa razón que también como gobierno decidimos impulsar la ratificación del convenio 190 de la OIT, que justamente lo que busca es fortalecer nuestros protocolos cuando se producen situaciones de acoso y violencia laboral por razones de género también, y tanto en el sector público como privado. En ese contexto, en el caso particular que usted me pregunta, lo que hizo Contraloría fue efectivamente instruir un sumario administrativo que está en curso, así como también la delegación ha activado distintos sumarios por este tipo de situaciones y también se han activado los distintos protocolos. Por lo tanto, esperamos conocer los resultados de ese sumario para que efectivamente el jefe o jefa de servicio respectivo pueda actuar en función de lo que arroje el sumario administrativo. Ministra, subsecretario, además tenemos una pregunta de regiones. Esta oportunidad es de Radio Fiesta de la región de O'Higgins. Hola, soy Jorge Castro, locutor de Radio Fiesta 90.9 en Rancagua. Y la pregunta va dirigida a la ministra de Trabajo, Janet Jara. Ministra, una vez que se promulgue la ley, las personas que sean contratadas cuando ya ésta esté publicada, ¿accederán inmediatamente al beneficio de la rebaja horaria? Es decir, ¿por cuántas horas será contratado mensualmente? Bueno, un saludo a Radio Fiesta, qué bueno tener esto también desde las regiones, ¿no? Yo creo que la pregunta nos da para hablar un breve segundo sobre el tema de la gradualidad. Creo que es importante que las personas que nos están viendo tengan absolutamente claro que este proyecto de ley tiene como objetivo tanto reducir la jornada laboral como cuidar el empleo y, por cierto, además el nivel de salarios. En ese sentido, es necesario tener un periodo en aquellas empresas que requieran tiempo para adaptarse, el cual está establecido en un plazo máximo de 5 años, donde las empresas al primer año rebajan 1 hora, al tercer año 3 horas en total y al quinto año las 5 horas. Este es un tiempo máximo porque todas aquellas empresas que puedan anticiparse y tener desde ya reducción de jornada laboral a 40 horas son muy bienvenidas. De hecho, en este minuto venimos llegando con la ministra Vallejo y el subsecretario Bocardo de la estación Mapocho, donde estuvimos reconociendo a 2 empresas pymes de nuestro país que también se suman a las más de 500 que han recibido el sello 40 horas y que lo que demuestran es con hechos concretos que cuando se quiere, se puede. Y por eso los empleadores están llamados a adelantar la reducción de la jornada laboral. ¿Hay más preguntas? Ya, con esto cerramos entonces, les agradecemos hoy día su presencia y nos quedamos nosotros trabajando arduamente en la implementación de las 40 horas en todas las regiones del país y acompañando principalmente a las pymes. Muchas gracias.